Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 4 de marzo del 2020. Estamos en vivo a las 7:01 de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Los saluda también Eisel Chacón Cordero. Muy buenas noches, don Ernesto. Buenas noches, Eisel. ¿Cómo está? Bien, un día... cargadísimo de información. Así es. También saludamos a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos e informarse con nosotros. Hoy, como les decíamos, con una jornada noticiosa muy intensa. El incendio político provocado por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, y el manejo que hizo el gobierno de la crisis que se generó, terminaron por fragmentar aún más al gabinete del presidente Carlos Alvarado, que pierde al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, uno de sus ministros claves, un hombre de su propio partido, de su núcleo más cercano, quien fue su jefe de campaña y quien hoy por la mañana tuvo que presentar su renuncia tras conocerse nuevos detalles y contradicciones de las peticiones y del trabajo que hizo la polémica UPAD. Así es, la salida de Víctor Morales dejó al presidente sin interlocutor con la Asamblea Legislativa en un momento político decisivo y con proyectos claves para la agenda de gobierno, como por ejemplo el proyecto de empleo público, el tope a las tasas de usura en el sector bancario, el proyecto de inyección de recursos para combatir la pobreza y las comisiones por el uso de datáfono y los empréstitos para renegociar la deuda. Sin dudas, una de las crisis políticas más serias que ha tenido la administración de Carlos Alvarado, a quien este escándalo colocó bajo investigación de la Fiscalía y quien hoy tuvo que apelar a una formación de emergencia con un tridente político encabezado por el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, a quien acompañan Silvia Lara Povedano, ahora ministra interina de la Presidencia, y Yanina Dinarte, ministra de Trabajo. Ellos tendrán que revisar la situación dejada por Víctor Morales en el Ministerio de la Presidencia y tratarán de retomar los contactos estratégicos con la Asamblea Legislativa. Definitivamente hoy tenemos una jornada muy agitada sobre la cual vamos a informarle, a darle reacciones, contexto y análisis en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Así es, Eisel. Un ajedrez complicadísimo el que tiene que resolver Zapote. Vamos a ver los titulares que preparamos sobre estas informaciones. Una comisión conformada por 3 actuales jerarcas de gobierno será la que le indique al presidente de la República, Carlos Alvarado, cómo acomodar la casa tras la polémica con el fallido UPAD. Deberán rendirle un informe en un plazo de 2 meses. El ministro del MOP deberá alternar su jerarquía y monitoreo en al menos 7 grandes proyectos viales en el país, valorados en casi $3.000 millones, junto con su trabajo en la comisión creada por el presidente Carlos Alvarado. La comunidad indígena de Broran en Terraba denunció nuevas amenazas y daños a sus tierras. Este martes por la noche se presentaron incendios y amenazas de muerte, cuyos responsables aún no han sido identificados. En las informaciones internacionales, Joe Biden gana al menos en 8 estados en el supermartes, pero Bernie Sanders arrasó en el estado de California. Y en la sección deportiva, el presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, analiza las perspectivas de Costa Rica en Tokio 2020. Y como le decíamos, para analizar el complejo panorama político que tiene hoy el país, vamos a conversar ahora con el especialista en comunicación política, Gustavo Araya, y va a estar también en el set, en teléfono, la politóloga Gina Cibaja. Bienvenidos al set de Costa Rica Noticias a ambos. Un placer estar con ustedes, más bien, Ernesto. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto estar aquí siempre con ustedes conversando sobre estos temas. Fantástico. Gustavo, Silvia Lara proviene del Tronco de Liberación Nacional,
fue candidata a vicepresidenta en las últimas elecciones. ¿Puede ser el pasaporte para reconstruir el diálogo con la Asamblea Legislativa, el pasaporte del gobierno para reconstruir el diálogo con la Asamblea Legislativa? Yo diría que sí, me parece que es una figura lo suficientemente conocida en el ámbito empresarial, en el ámbito de desarrollo, incluso en muchísimas organizaciones sociales. Ella tiene paso por la administración pública también en diferentes instituciones, especialmente en el sector social. Como usted bien lo indica, su fuerte desde el punto de vista electoral fue colocarse prácticamente en el partido más fuerte como la candidata a una vicepresidencia de la República. Sin duda alguna, el músculo político, el conocimiento, la formación, los contactos los tiene. Y no dudo de manera alguna que el gobierno haya apostado precisamente a la credibilidad que tiene doña Silvia Lara para poder tener esa interlocución necesaria con la Asamblea Legislativa, pero también que fuera del agrado de diversos sectores, no solamente sectores productivos o económicos, sino también de sectores sociales. Creo que encuentra una buena llave ahí con doña Silvia Lara para poder tener acceso de nuevo a esa confianza bastante deteriorada durante todo este periodo. Gracias, don Gustavo. Ahora le damos la bienvenida nuevamente a doña Gina. ¿Cómo está? Le saluda Eisel Chacón. Eisel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Igualmente. Doña Gina, una preguntita para usted específicamente. ¿Qué margen político tiene el presidente de la República para gobernar el tiempo que le resta? Bueno, yo creo que el margen que tiene, eso es lo que la ley le establece, ¿no? Que tiene un periodo, que le quedan 2 años por trabajar, y yo creo que esta decisión de formar un cuerpo entre 3 personas que son actores reconocidos políticamente, socialmente, y que además tienen vínculos con grupos políticos diferentes, me parece a mí que es una buena estrategia para poder salir un poco de esta crisis en la cual se han metido, y que los detractores del gobierno, que son muchos, han logrado aprovechar como una oportunidad para desestabilizar al gobierno. Pero yo creo que el margen de maniobra va a depender más bien de la capacidad de diálogo y de puente que se tenga con las diferentes fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Legislativa, y que además han pedido, han hecho toda una solicitud de comparecencia de una serie de personas para que vayan a hablar a la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto podría ser una señal de respiro para los 2 años que quedan de gobierno de Carlos Alvarado. Gracias, Gina. Gustavo, con una fracción legislativa propia tan pequeña como tiene el PAC y con los ánimos tan encendidos como están en este momento, ¿qué opciones políticas tiene el Ejecutivo para impulsar su agenda en el Congreso? Creo, Ernesto, es una pregunta absolutamente relevante en este momento, porque durante esta crisis reciente fue muy evidente que la capacidad de gobierno se vio muy disminuida a la hora de impulsar agenda. Las discusiones en la Asamblea Legislativa, el hecho de no haber presentado el proyecto de ley sobre empleo público, demostraban efectivamente que el gobierno se encuentra en una situación prácticamente precaria. Esta configuración de don Rodolfo Méndez Mata, de doña Yanina Dinarte, de la misma doña Silvia, de quien acabamos de hablar, me parece que, como señala Gina, es una bocanada de aire que le permite reconstruir la agenda de nuevo de propuesta de gobierno, habiendo cedido por fuerza o voluntariamente prácticamente, digamos, las personas que se retiraron ya de la administración Alvarado Quesada. Lo que queda para este gobierno es, digamos, terminar de limar algunas asperezas respecto de esto. Sumar a don Víctor Morales va a ser bastante distinto, y él mismo lo reconoce, para poder negociar en la Asamblea Legislativa, pero este tridente que usted se refería creo que le permite entonces de alguna manera hacerle un bypass a esa figura de don Víctor Morales para poder no perder el ímpetu que llevaba con la agenda precisamente de gobierno, ¿verdad?
creo que no va a tener que ceder tanto como hasta hace unos días se podía prever que podía ceder el gobierno en la agenda que estaba impulsando en la Asamblea Legislativa. Gina, otra consulta. ¿Cuán eficaz en lo político podría resultar este tridente multipartidista? Estamos hablando de Méndez Mata, que es perteneciente al Partido Unidad Social Cristiana, Silvia Lara del Partido Liberación Nacional y Yanina Dinarte del PAC. Claro, yo podría pensar que se mantiene una cierta coherencia del gobierno de unidad nacional que se proclamó el año pasado, hace 2 años, digamos, que fue con apoyo de la Unidad Social Cristiana, con una parte de la Unidad Social Cristiana que lleva al poder justamente a Carlos Alvarado. Y es también una forma de decir, bueno, hemos estado hablando de un gobierno del Bicentenario de Unidad Nacional y que está representado ahí en esas 3 figuras también de Silvia Lara, como bien lo acaban de mencionar y como bien lo dice también Gustavo, es una figura reconocida y apreciada en diferentes fuerzas políticas, pero sobre todo en Liberación Nacional, en sectores productivos empresariales también es muy reconocida y esto le da es como una señal de coherencia con todo lo que han venido haciendo desde que iniciaron el gobierno, ¿verdad? La figura también de don Rodolfo Méndez, que ha estado ahí, que es el puente con la gente de la Unidad, aunque no necesariamente en la Asamblea, la fracción de la Unidad esté afín a don Rodolfo Méndez, son parte del mismo grupo político. Entonces esto podría tender puentes para un diálogo diferente, ya que el principal operador político, como lo decía Gustavo, era don Víctor Morales, y que se está retirando de esto, pues obviamente ha perdido credibilidad o ha perdido músculo político. Entonces, este triunvirato habla también de eso que se habló desde el inicio de este gobierno, de un gobierno de unidad nacional. Y yo creo que es una buena jugada, por decirlo popularmente. Gustavo, gracias Gina. Gustavo, el gobierno tiene una agenda legislativa que afecta a sectores muy poderosos como la banca, entre otros. ¿Hay un aprovechamiento político o una sobrereacción, una reacción exagerada a los errores del gobierno para tomar ventaja? Sí, no deja de haber también oportunismo o oportunidad de algunos sectores. No hablemos solamente de los sectores financieros, hay algunos otros sectores también que pueden haber pensado que esta era una oportunidad relevante de debilidad del gobierno para que efectivamente, por ejemplo, pusiera, como se dice coloquialmente, más carne en el asador en el términos de privatizaciones. Acordémonos que fue durante todo este contexto que se empezó a pedir, por ejemplo, que en lugar de VIXA y FANAL se ofreciera además la marca Colby del ICE, que se ofreciera la infraestructura de Recope, y entonces también hay un aprovechamiento de otros sectores que ven la posibilidad de que un gobierno débil tenga que ceder más en agenda o que tenga que reconstruir incluso algunas alianzas, virtud, digamos, a partir de las cuales puedan verse beneficiados. Eso es tan lógico como que también, y el presidente lo señaló, probablemente no era prudente que lo dijera él personalmente, pero también hay aprovechamiento electoral de toda esta situación, ¿verdad? Esto es las situaciones crisis, las situaciones de alguna manera ofrecen también escenarios adecuados para que los grupos puedan presionar y hacer mayor presión efectivamente cuando su agenda se ve en discusión, especialmente en la Asamblea Legislativa. Gracias, Gustavo. Nuevamente vamos con Gina. Al recargar al ministro Méndez Mata, ¿no arriesga el capital político que entraña que el MOP cumpla las obras que ya tienen en marcha? Mira, habrá que ver cómo está distribuido eso ahí. Recordemos también que la primera dama ha tenido un papel protagónico en esta materia y todo lo que tiene que ver con reorganización vial y demás. Entonces, podría ser que haya más bien una distribución de funciones, pero no estoy segura que sería bueno vaticinar si va a lograr o no cumplir con las metas que se propusieron. Me da la impresión que va a haber una redefinición de funciones dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para poder cumplir con las metas que se tenían y que lo llevaban bastante bien. Pero también entiendo que hay mucha gente capacitada ahí y que el liderazgo del mismo don Rodolfo puede perfectamente apoyar en una y en otra dirección. No necesariamente va a tener que desentenderse de todo lo que está pasando en el MOP.
¿verdad? Y no es que estaba él solo ahí en la institución, sino que hay todo un equipo de gente muy preparada llevando adelante todas estas obras. Entonces, yo quisiera pensar, no sé si esto es más expectativa que análisis político, de que van a seguir trabajando en la misma intensidad y con la misma eficiencia que lo han estado haciendo, pero que van a redefinir funciones, puesto que don Rodolfo va a estar ocupado ahora en este vínculo entre Casa Presidencial y Asamblea Legislativa, ¿no?, para llevar adelante las agendas. Gracias, Gina. Realmente una apuesta de mucho riesgo, porque es un área clave, el Ministerio de Obras Públicas, en un momento en donde todos estamos viendo, después de mucho tiempo, topadoras, bajops, obra, cemento nuevo puesto sobre la calle, ¿verdad? Gustavo, ¿cómo restituir la confianza con los diputados? ¿Por dónde debería empezar el gobierno para empezar a tender lazos con los diputados? Es una tarea no sencilla, Ernesto. Me parece que incluso todavía habrá que darle un tiempo prudencial a la Asamblea Legislativa, porque el retiro de don Víctor Morales, la renuncia de don Víctor Morales a seguir fungiendo como ministro de la Presidencia y devolverse a la Asamblea Legislativa, no crea que no deja a algunas personas en la Asamblea con ganas de que, ¿verdad?, de que no pudo lograr la sanción buscando, ¿verdad?, encontrar en la figura de esa persona que pudiese ejemplificar el control político que desde la Asamblea se realiza. Entonces también don Víctor, como insisto, regresa muy disminuido a la Asamblea Legislativa. La fracción del PAC tampoco hizo de esta situación una situación sencilla. Referirse, por ejemplo, como lo hizo doña Nielsen, a que esto se trataba de un show, ¿verdad?, también lesiona de alguna manera, minimiza la situación que se estaba viviendo, en la que todos coincidimos que es un error grave, gravísimo, probablemente, que tiene hoy al gobierno todavía en la encrucijada de continuar en una investigación o bajo una investigación en la propia Asamblea Legislativa y con una investigación en la Fiscalía. Entonces, esa confianza, le diría que pasa necesariamente por continuar viendo a don Víctor Morales, digamos, de alguna manera pagando el costo político de lo acontecido hasta el momento, número uno. Número dos, debería pasar por una actitud distinta del Partido Acción Ciudadana, del que ya incluso algunos dicen podría quedar eventualmente fuera del directorio legislativo, ¿verdad?, el próximo 1 de mayo, pero necesariamente va a pasar por el gobierno, digamos, tratando de que este tridente se convierta de veras en un articulador, y yo le diría que presente en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No solamente va a ser el tema de la tramitología natural o de las llamadas naturales, sino una atención muy especializada de estas personas, garantizando que el trámite, el fluido natural que se da entre el Ejecutivo y el está pasando por sus manos. No va a ser otros los interlocutores. Probablemente la Asamblea Legislativa sea muy poco receptiva a tener otra interlocución que no pase por estas tres personas, y que efectivamente tendremos que ponerlo, digamos, a prueba de fuego, precisamente a partir de la propuesta incluso que el gobierno pueda hacer de la agenda que se vaya a proponer en los próximos días. Va a haber un periodo digamos que de resfrío relativo, en donde la confianza no se va a recuperar tan fácilmente. Esto es apenas, como por decirlo así, detener la tempestad que estaba sucediendo, pero todavía hay secuelas que vamos a continuar observando durante los próximos días. Muchísimas gracias, Gustavo Araya, politólogo y analista de comunicación, Gustavo Araya, y a la politóloga Gina Cibaja. Gracias, Gina, por tu tiempo. Un gusto. Ambos. Muchas gracias. Definitivamente, perdón, Excel, definitivamente un tema que va a seguir en evolución. Ojalá que todos los sectores
encuentren un camino para dialogar, porque es la agenda país la que podría detenerse y el país necesita avanzar. Esta información, por supuesto que la estaremos ampliando también en esta edición de Costa Rica Noticias, porque tenemos más detalles para usted. De momento vamos a hacer una pausa comercial y ya casi volvemos con más noticias. Así es. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios, porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aprovecha este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación. Banco Popular. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris. Lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Siete y 23 de la noche. Gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Para entender un poco el diseño y las razones por las que el presidente podría haber designado este tridente con 3 ministros, nuestra compañera Ana Marta Arce nos ha preparado un material especial con algunos perfiles y caracterizaciones. Buenas noches, Ana Marta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros y amigos televidentes. Tal y como usted lo menciona, don Ernesto, realizamos un análisis de cuál es la trayectoria y el recorrido político que tienen estos 3 ministros. Estamos hablando de don Rodolfo Méndez, también de doña Yanina Dinarte y de Silvia Lara. Precisamente, bueno, tal y como ya lo veíamos en la información de hace algunos minutos, el presidente de la República anunció este miércoles la conformación de un equipo de trabajo que se encargará de proponer reformas en un plazo de 2 meses a Casa Presidencial. Esto luego de la polémica que generó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Este equipo de trabajo está liderado, como lo mencionábamos ahorita, por el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, por Silvia Lara, quien ocupa de forma interina desde este miércoles el Ministerio de la Presidencia, y también por la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte. Es decir, que dicho equipo quedó conformado por personas que también representan de alguna manera al Partido Unidad Social Cristiana, a Liberación Nacional y al Partido Acción Ciudadana. Pero ¿por qué fueron elegidas estas 3 personas? ¿Cuáles son sus perfiles y trayectoria? Lo vamos a ver de inmediato y vamos a iniciar analizando un poco el perfil del ministro Rodolfo Méndez Mata.
Rodolfo Méndez Mata, y desde este miércoles estará liderando el equipo de trabajo que se encargará de proponerle reformas a la gobernanza de Casa Presidencial. Méndez nació en San José el 3 de marzo de 1937 y estudió ingeniería en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Fue miembro fundador de la Coalición Unidad y del Partido Unidad Social Cristiana. Ha ejercido diferentes cargos públicos, entre ellos subdirector de Defensa Civil de 1960 a 1966, director de Vialidad del MOP entre 1967 y 1969, secretario y jefe de campaña de la Coalición Unidad entre 1969 y 1978, ministro de Obras Públicas y Transportes entre 1978 y 1982, secretario general del Partido Unidad Social Cristiana entre 1987 y 1988. Además fue presidente y jefe de campaña del Partido Unidad Social Cristiana, ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda entre 1992 y 1994, diputado para el año 1994 y ministro de Obras Públicas y Transportes entre 1998 y el 2000. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre doña Silvia Lara, quien, como lo mencionábamos hace algunos minutos, ahora es la ministra interina de la Presidencia. También tiene un gran recorrido político, destacándose en el área social. Una mujer más bien que se ha destacado en sus labores y que es proveniente también del Partido de Liberación Nacional. La costarricense Silvia Lara Povedano asumió de manera interina el Ministerio de la Presidencia. Ella es política y socióloga. Lara se graduó como máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Fue presidenta del Instituto Mixto de Ayuda Social durante la administración de Abel Pacheco. En el 2014 fue candidata a la vicepresidencia del Partido Liberación Nacional con el candidato presidencial Johnny Araya. Fue directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, directora del Instituto Nacional de la Mujer y entre el 2003 y 2007 fue consultora de diversas agencias de la ONU, como por ejemplo UNICEF y UNIFEM. También se desempeñó como consultora del sector social para el gobierno de Costa Rica durante la administración de Arias Sánchez. Y a continuación vamos a observar parte del perfil y trayectoria de Yanina Dinarte, quien también conforma este equipo y quien estuvo en el Ministerio de Economía y ahora precisamente es la jerarca del Ministerio de Trabajo. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, formará parte del equipo nombrado por el presidente para ordenar y transparentar el funcionamiento del Ministerio de la Presidencia. Antes de su actual cargo, Dinarte fue ministra y viceministra de Economía, Industria y Comercio en la administración Solís Rivera. También fue directora de una fracción legislativa en el periodo 2018-2019 y asesora legislativa en el periodo 2006-2014. Es licenciada en Ciencias Políticas con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas y cuenta con una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Dinarte, de 37 años de edad, completa el equipo liderado por el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, y por la ministra interina de la Presidencia, Silvia Lara, encomendados a reforzar una cartera deteriorada por los cuestionamientos por la creación de la UPAD y la posterior renuncia de Víctor Morales. Tal y como lo hemos mencionado a lo largo de esta edición, este equipo conformado por estos 3 funcionarios fue creado para fortalecer la gobernanza de Casa Presidencial, así lo mencionó esta tarde el presidente de la República, Carlos Alvarado, y a partir precisamente de sus conocimientos y experiencia, como lo hemos visto a lo largo de estas 3 notas, en un plazo de 2 meses tendrán que dar ya algunas recomendaciones. Compañeros y amigos televidentes, esta es la información que tenemos de momento. Como lo decíamos, hay que esperar prácticamente 2 meses ya para que se empiecen a dar las recomendaciones con el fin de poner orden a Casa Presidencial. Muchas gracias, Ana Marta, por la información. Precisamente la designación de Lara como ministra de la Presidencia de forma interina también generó algunas reacciones en el Congreso. Hoy también en el Congreso iniciaron las comparecencias en torno a esta comisión que se creó para investigar todo el tema de la UPAD. Nuestro compañero David Roversi nos ha preparado un informe sobre estas reacciones. Adelante, David.
Gracias, compañeros, muy buenas noches a ustedes y por supuesto a todos los televidentes de Costa Rica Noticias. Estamos en la Asamblea Legislativa donde ha pasado muchísimo hoy luego de la salida de Víctor Morales Mora como ministro de la Presidencia, de la incorporación de Silvia Lara como ministra de la Presidencia interina por lo menos durante los próximos 2 meses, así como la comisión que se creó para poder pues orientar un poco más al presidente en ciertas cuestiones como él mismo manifestaba en horas de la mañana. Entonces todo esto ha traído muchísima temática acá en la Asamblea Legislativa, pero lo primero de lo que vamos a hablar es sobre la comparecencia que tiene hoy Luis Román Hernández, gerente del área de modernización del Ministerio de Planificación, quien junto a Luis Daniel Soto, hoy ex viceministro de Planificación también, han sido los primeros en comparecer en la comisión especial que estudia la creación de la unidad presidencial de administración de datos de la UPAD, de esta pues oficina que ha creado gran polémica. Y es que, según lo manifiesta Román Hernández, ellos fueron parte de la reorganización, indicaron tener conocimiento de parte de lo que fue el primer documento que se establecía, pero no del segundo, que es el que ha generado más polémica. Pero bueno, veamos parte de lo que ha dicho don Román en esta primera intervención que hacía ante los diputados. Y lo más grave de todo eso es que en el segundo decreto se establece una falsedad muy grave, que es la que yo quiero aquí proteger a mi equipo, para que ante la luz pública no quede ni una duda de que sencillamente mi equipo nada tuvo que ver en eso. En el decreto nuevo, en el decreto que firmó el señor viceministro, se estableció que la propuesta se había dado de conformidad con los lineamientos. Cierto, se presentó de conformidad con los lineamientos, pero que ha aprobado dentro del proceso de reorganización integral que se le aprobó a la presidencia. Falso. Falso. Eso es una falsedad en un documento público. Bueno, con respecto a esto es importante indicarles que, como dije anteriormente, Luis Daniel Soto, hoy ex ministro o ex viceministro de Planificación y quien firmara este documento como ministro ahí en su momento, también se encuentra acá esperando pues su momento para poder responder a los diputados los diferentes cuestionamientos. Sin embargo, todavía no ha llegado ese momento, por lo menos en lo que hemos estado acá en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, también, como les dije, hubo muchísimo movimiento con respecto a lo que fue la designación de Silvia Lara como ministra de la Presidencia ahí. Esto porque muchos diputados consideran que doña Silvia, a pesar de tener fortalezas en muchísimos aspectos, no puede o no tiene ese colmillo, por decirlo de alguna manera, político para lograr movilizar la agenda acá en el primer poder de la República. Silvia Lara es una mujer competente, es una mujer preparada, sin embargo yo creo que en el estado de inestabilidad en el que está la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, don Carlos pues va a tener que hacer una revisión más exhaustiva de quién va a ser su ministro de la Presidencia. Y a doña Silvia no la veo yo con ese peso, muchísimo menos en este momento de crisis que necesita un interactor de mucho peso y de mucha credibilidad ante las fracciones, que no veo que doña Silvia tenga ese rol. Doña Silvia Lara tiene experiencia en gobiernos de liberación, básicamente, pero no hemos tenido una comunicación directa con las fracciones con ella como para ver si puede hacer el rol de ministra de la Presidencia. Lo que uno ve es que el gobierno se sigue de otros partidos, pareciera que no tiene, digamos, las figuras o los cuadros propios para poder asumir este tipo de tareas tan importantes. Bueno, pero desde la bancada oficialista, es decir, desde la fracción del Partido Acción Ciudadana, también están seguros que doña Silvia sí puede cumplir con esta labor y por supuesto aseguran que lo que es la agenda legislativa que se manejaba ya con don Víctor no va a estar variando, que seguirán impulsando los diferentes proyectos que ya se tenían en estas sesiones extraordinarias. Así nos lo hizo saber el subjefe de fracción del Partido Acción Ciudadana.
Yo creo que lo más importante en estos momentos es el reacomodo que estamos viviendo y la renuncia de don Víctor. Ya veremos, tenemos una agenda legislativa en la que estamos trabajando y lo único que va a cambiar es la llegada de don Víctor, que va a estar trabajando ya como diputado. De hecho, ahora estábamos hablando, jefes y jefas de fracción, de esta agenda que tenemos aquí. Tenemos datáfonos, tenemos usura, tenemos extinción de dominio. Hay una agenda y entonces lo que estamos hablando es de volver a esa agenda. Ya vendrá también la coordinación con la ministra interina, pero de momento es eso, cómo la Asamblea Legislativa vuelve a su estado, digamos, de normalidad, que es la discusión de los proyectos. Compañeros televidentes, con esta información vamos a regresar hasta el set principal de Costa Rica Noticias, donde hay muchísimo más, y si fuese el caso, pues tendremos pues un avance o información más reciente de lo que es esta comparecencia que se da en el Salón de Beneméritos acá en la Asamblea Legislativa. Regresamos con ustedes, compañeros. Gracias, David. 7 de la noche con 36 minutos. Nada más hacer una pequeña aclaración. Mientras nuestro compañero David se encontraba haciendo este pase, ya estaba iniciando Luis Daniel Soto, ex viceministro de Planificación, quien renunció ayer a su cargo. Ya él estaba iniciando con sus explicaciones ante los diputados en esta comisión que inició su trabajo hoy. Por supuesto, los detalles se los estaremos dando en las próximas ediciones de Costa Rica Noticias. Así es, y a las 7:36 de la noche, de esta noche tan agitada política y noticiosamente, vamos a un corte comercial. La comunidad indígena de Broran en Terraba denunció nuevas amenazas y daños a sus tierras. Este martes por la noche se presentaron incendios y amenazas de muerte, cuyos responsables aún no han sido identificados. Pepper said, life with me will be very difficult, but it will never be boring. ¿Cómo activamos la economía de este país? Acuérdense que el caballo de batalla aquí fue la regla fiscal. Generamos nuevos impuestos con el IVA y entonces todo el mundo dice, bueno, nuevos impuestos ¿para qué? Para gastar en lo que sea. El desempleo que más está creciendo en el sector comercio y servicios es el sector de comercios, que ha perdido cerca de 23.000 empleos por el IVA a servicios. La presión que le van a empezar a meter a este país con la necesidad de vender activos, no hemos visto ni la punta del iceberg. ¿Saben qué es eso? Chipichi. Es un utensilio de cocina del Amazonas. Los bosques están siendo talados, entre otras cosas, para producir soja, que se usa principalmente para alimentar a los animales. Es que el consumo de carne está vinculado con la desforestación. Hoy hablaremos del Amazonas como una despensa infinita de ingredientes fascinantes y de un potencial desbordante. Esta semana, en Punto y Coma, nos acompaña la escritora María Pérez Iglesias, quien nos presenta su libro Super Mappy y la Cueva de las Palabras. Conoceremos las aventuras de una niña superhéroe quien se emociona por estar entre las pequeñas de la Escuela República del Perú. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. 7 de la noche con 39 minutos. Hacemos un repaso por la tasa básica pasiva que regirá a partir de mañana y sigue bajando. Este indicador económico utilizado como base para los préstamos en colones ahora se mantendrá por los próximos 8 días en 4.5%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Y esta mañana se presentó un altercado entre la ministra de Comunicación, Nancy Marín, y algunos periodistas
luego de la declaración que hizo el presidente Carlos Alvarado. Durante la tarde de hoy, la jerarca indicó que ella se molestó por el irrespeto de alguno de los comunicadores. A ver el chat. Doña Nancy, ¿por qué usted me pide que venga aquí a dar la cara? A hablar más con la prensa. Yo puedo estar aquí hablando con ustedes, como lo estoy haciendo. El presidente lo atendió. El presidente atendió. No atendió. ¿Y entonces qué fue lo que hizo? Sí, respondió 6 preguntas. Perdón, compañero. Bueno, en esa falta de respeto y gritos, yo no voy a responder. Si alguno quiere, con mucho gusto, sacamos una entrevista puntual con cada medio y en horas de la tarde les atiendo. Que pasen un buen día. Este fue el altercado que se presentó este miércoles luego de la conferencia de prensa del presidente de la República, Carlos Alvarado. Algunos comunicadores se molestaron con la ministra de Comunicación, Nancy Marín, porque aseguraron que el mandatario solo respondió 2 consultas de los periodistas que fueron escogidos en ese momento y que no representaban a los demás. Tal y como lo solicitó la jerarca, Costa Rica Noticias solicitó la entrevista con ella para la tarde. Inicialmente indicaron que nos atenderían a las 4, sin embargo minutos después nos dijeron que nos confirmarían si era posible. Luego nos indicaron que la ministra no podía atendernos porque habían otras solicitudes antes. Marín le dijo a Telenoticias que ella reaccionó de esa manera por los gritos y reclamos que no permitían la comunicación con ellos y por eso no podían atenderlos de esa manera. Se le permitió a 2 periodistas, a 2 medios de comunicación, se hicieron 6 preguntas al señor presidente y posteriormente el presidente se retira. Yo me acerco a los colegas para responder algunas preguntas, les indico que por favor las hagan uno por uno y básicamente lo que ocurre es una serie de gritos y reclamos que no permitían ningún intercambio, ningún diálogo ni ninguna entrevista. Ante esa situación yo les dije que en esas condiciones yo no les podía atender y que en horas de la tarde con mucho gusto podía poner entrevistas individuales para cada medio de comunicación que así lo requiriese. La jerarca dijo que los periodistas fueron elegidos al azar y que solo había posibilidad para 2 de ellos. No fue al azar, básicamente no fue. Es decir, la periodista que estaba ahí fue la que escogió en ese momento. Fue al azar que se escogió quienes iban a preguntar con la única variable de género de un hombre y una mujer. La discusión continuó con otros periodistas de Casa Presidencial. Y como ya lo hemos venido informando a lo largo de esta edición y también durante el mediodía, Silvia Lara asumirá de forma interina como ministra de la Presidencia. La hasta hoy viceministra de esa cartera ocupará el cargo por 2 meses hasta que un equipo liderado por el ministro del MOP ponga orden en este ministerio tras la salida de Víctor Morales. La hasta hoy viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, ocupará el cargo de ministra de esa cartera de manera interina, anunció hoy el presidente de la República, Carlos Alvarado. Lara asumirá el puesto por 2 meses, mientras se define la persona que lo hará de manera permanente. Doña Silvia Lara estará asumiendo como ministra ahí de la Presidencia y estará llevando adelante las tareas consuetudinarias de este ministerio. Y este equipo de tarea llevará adelante su trabajo por hasta 2 meses para plantearme a mí recomendaciones para implementar y para mejorar en aquellos puntos en los que se haya identificado debilidades o áreas de oportunidad o áreas de mejora. El mandatario también anunció que en estos 2 meses un equipo liderado por el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, por la misma Lara y por la ministra de Trabajo, Yanina Denarte, buscarán ordenar el funcionamiento del Ministerio de la Presidencia, abatido por la polémica creación del UPAD y la renuncia de Víctor Morales. Y yo supongo que por el hecho de haber sido el suscrito en algún momento ministro de la Presidencia y haber tenido la experiencia de haber pasado por ese lugar, me ha pedido coordinar un equipo para hacer una revisión de todo ese proceso de gobernanza y hacer las correcciones necesarias precisamente para cumplir con el esfuerzo y el propósito de este señor presidente. Lara llega en momentos tensos en Zapote.
asediado por fuertes cuestionamientos y críticas por la OPAT, que ya desembocó en una investigación judicial en la Fiscalía y otra política en el Congreso. Y como le mostrábamos, las reacciones en el Congreso no se han hecho esperar. Los diputados de oposición consideran que la renuncia de Víctor Morales al Ministerio de la Presidencia era impostergable y criticaron el nombramiento de Rodolfo Méndez y de Silvia Lara en el equipo que reforzará la relación entre la Casa Presidencial y el Congreso. Los cuestionamientos de las últimas 2 semanas en torno a la unidad presidencial de análisis de datos y la tensa relación con la Asamblea Legislativa fueron las razones por las que Víctor Morales renunció al Ministerio de la Presidencia. Su renuncia inmediatamente generó reacciones entre los diputados, quienes consideraron que su salida era impostergable. ¿Se acuerdan que hace poco más de 2 años nos decían es por vos, es por Costa Rica? Nos decían hay que estar del lado correcto de la historia. Los que nos decían eso hoy renuncian. El país está en una crisis financiera, en una crisis fiscal, en una crisis económica, en una crisis de seguridad. Pero el PAC ha sido tan descarado que nos está llevando hasta una crisis de estabilidad política y una crisis institucional. Bueno, yo creo que lo más sensato, que lo más razonable fue lo que hizo el señor exministro de la Presidencia, que fue renunciar, porque eso descompresiona el Ministerio de la Presidencia y trae de alguna manera un poco de tranquilidad y paz a la Asamblea Legislativa. La salida de don Víctor Morales como ministro de la Presidencia ya era impostergable. Don Víctor Morales se había convertido en un interlocutor prácticamente inválido con esta moción de censura presentada, aunque fuera aprobada por los 38 votos o por menos votos. Eso iba a debilitar todavía más la comunicación entre la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial. Para sustituir a Morales, el presidente de la República, Carlos Alvarado, creó un equipo liderado por el ministro de Transporte, Rodolfo Méndez, para fortalecer el trabajo de la Casa Presidencial. A su vez, nombró a Silvia Lara como ministra de la Presidencia interina, lo cual fue criticado por algunos legisladores, quienes consideran que es necesaria una figura que les genere confianza y pueda restablecer la comunicación fluida entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No tiene en este momento, digamos, el peso político que se necesita en el Ministerio de la Presidencia para poder ser la persona que enlace con la Asamblea Legislativa. Venimos de 2 exministros de la unidad provenientes de ahí, y me parece que el tema político, que es el tema que une la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo, creo que doña Silvia debería de considerar mantenerse en la vicepresidencia. Debe nombrarse un ministro de la Presidencia que pueda articular ciertamente los sectores, no digamos diferentes voceros que puedan llegar con agendas distintas al Congreso. Yo creo que el clima de incertidumbre se para en el momento en que Casa Presidencial nombre una persona que logre articular esos esfuerzos. Tanto el ministro de Obras Públicas y Transportes como la ministra de Trabajo, Seguridad Social y la viceministra de la Presidencia, que ahora será la ministra de la Presidencia de manera interina, tendrán 2 meses para hacer recomendaciones al presidente. 7:49 de la noche, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con mucha más información. En las informaciones internacionales, Joe Biden gana al menos en 8 estados en el supermartes, pero Bernie Sanders arrasó en el estado de California. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. Hay
gente que ni se imagina que puede tener anemia. Así es, puede ser una persona robusta, pero en un examen de laboratorio le dicen, usted tiene anemia. ¿Por qué? Bueno, eso vamos a estar conversando el día de mañana. Así es, los invitamos a las 8 de la mañana. Costa Rica. Este 7 y 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. El sábado 7 a las 7 de la noche, Mujeres de Altura. La vida y labor de varias mujeres guanacastecas. El domingo 8 a las 10 de la mañana, Primera Dama de la Revolución. Descubra quién es Henrietta Vox. A las 11 de la mañana, Sí Estuvimos, Mujeres en la Historia, donde se destaca la labor de 8 mujeres costarricenses de diferentes épocas. A las 12 mediodía, la serie La Mujer Revelada, donde se presentan mujeres que fueron víctimas de la injusticia y de la violencia. A la 1:30 de la tarde, La Ocarina de Cuesta de Moras, María Fernández de Tinoco, una mujer quien hizo grandes aportes a la arqueología de Costa Rica. Y a las 4 de la tarde, Banda de Mujeres de Costa Rica, que nos muestra un proyecto musical que debutó en marzo del 2017 y que hizo historia en nuestro país. Una programación especial del 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más noticias. Este miércoles se quemaron 2 viviendas y varias plantaciones de plátano en los territorios recuperados del Térraba. Además, se desconocen las causas que los provocaron. Los indígenas denunciaron que continúan las amenazas de los finqueros y la inseguridad en el lugar. A eso de las 11 de la mañana de este miércoles se desarrolló otro incendio en 3 fincas recuperadas por los indígenas del territorio de Térraba, informó Cindy Vargas, indígena Brorán. Queremos denunciar principalmente el no accionar de la policía, el no accionar del Ministerio de Seguridad, la no aplicación de las medidas cautelares que resguardan la integridad física de nuestros compañeros y compañeras indígenas y mucho menos de la seguridad territorial. Precisamente sobre este mismo tema, el director regional de Pérez Celedón aseguró que las quemas que se han dado es porque la vegetación está seca por los efectos del verano e indicó no tener conocimiento si fue por falta de agua u ocasionados por el hombre. Pero no tenemos por el momento ninguna investigación tendiente a relacionar los incidentes de la semana pasada con esto que está ocurriendo el día de hoy en esa finca. La dirigente indígena externó su preocupación, pues los lugareños especulan que los incendios podrían ser provocados. Esto porque se presentan muy cerca de sus casas y de sus plantaciones. Estamos muy preocupados porque las amenazas vienen directas y son claras de las mismas personas que el pasado domingo y lunes atacaron y el lunes asesinaron o acabaron con la vida del hermano Jerry Rivera. La principalmente injerencia y incitación de la Municipalidad de Buenos Aires, de dirigentes cantonales no indígenas, aliados a finqueros, a terratenientes. Vargas hizo un llamado a las autoridades para que presten atención, pues la flora y la fauna de la tierra de Venados ha sido muy afectada por los incendios. Días atrás murió el indígena Jerry Rivera en una riña con los dueños de fincas por las tierras del sur del país. Desde ese momento, los indígenas finqueros, el gobierno y la fuerza pública han estado alertas y en conversaciones para llegar a buen puerto. Y en temas internacionales, en Estados Unidos, en la política estadounidense, Joe Biden gana al menos en 8 estados en el supermartes, pero Bernie Sanders se lleva el premio gordo en California. Un resucitado Joe Biden gana al menos en 8 estados en el supermartes, pero Bernie Sanders se lleva el premio gordo, California. El ex vicepresidente estadounidense, al borde del desastre hace unos días, ha despegado tras las renuncias y el apoyo a su candidatura del exalcalde Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar. Estamos muy vivos. Y no se equivoquen al respecto, esta campaña enviará a Donald Trump a hacer las maletas. La gente está hablando de una revolución, hemos empezado un movimiento, hemos aumentado la participación que nos ha beneficiado. Esto nos puede llevar a un momento en el que podamos hacer cosas extraordinarias.
El senador por Vermont, el demócrata más a la izquierda, ha logrado los 415 delegados de California e insiste en que no se puede vencer a Trump con las políticas de siempre. Vamos a ganar porque la gente entiende que es nuestra campaña, nuestro movimiento, el que está mejor posicionado para derrotar a Trump. Lo que necesitamos es una nueva política que atraiga a las personas de la clase trabajadora a nuestro movimiento político, que atraiga a los jóvenes a nuestro movimiento político. Los otros candidatos demócratas, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, la senadora Elizabeth Warren y la congresista Tulsi Gabbard, quedan totalmente descolgados. Tras este supermartes en el que se vota en 14 estados y se reparte un tercio de los delegados, se confirma el duelo Biden-Sanders. El vencedor final de estas primarias será el candidato demócrata a la Casa Blanca, que se enfrentará al republicano Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. Ahora les presentamos nuestra sección Animales en Libertad. Hoy conoceremos características de la oropéndula, un ave que tiene el nombre de un antiguo emperador mexicano. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. La oropéndula montezuma es un ave que reside en tierras caribeñas, específicamente en las regiones costeras del sureste de México hasta llegar al centro de Panamá. También su población se encuentra distribuida a lo largo del Pacífico entre Nicaragua y Honduras y al noroeste de Costa Rica. El nombre de esta especie conmemora y hace honor al antiguo azteca emperador Moctezuma II. Se adapta a la mayoría de los ambientes y puede habitar en lo alto de los árboles y en los alrededores de sembradíos. Es un ave migratoria que construye su nido de una manera muy particular y llamativa. Suele realizar un saco colgante con un tejido a base de fibras y muchas ramas de árboles y de plantas trepadoras. Puede medir hasta 60 o 180 centímetros de largo. El canto de la oropéndula montezuma se compone de un burbujeo repetitivo y seguido de enérgicos gorjeos. Ambos sexos usan las mismas tonalidades para su llamada. Esta ave es muy común en su área de distribución. Con frecuencia se le ve en grupos pequeños o grandes, alimentándose de plantas jóvenes, pequeños vertebrados y una gran variedad de insectos. También gusta del néctar de las frutas y de las flores. Cuando no es la época de reproducción, suele ser bastante activa y con algunos desplazamientos temporales. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Y siguiendo con temas nacionales, al menos 10 obras de infraestructura vial estratégicas para el país están ahora en ejecución o en proceso de licitación. Podrá continuar el MOP con esta agenda, más el recargo que el presidente le asignó hoy al ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata. El especialista en infraestructura vial de la firma Deloitte señala que el recargo es un riesgo, pero que también puede ser beneficioso para gestionar los proyectos que lidera el MOP. Circunvalación Norte. Paso a desnivel en las garantías sociales. Puente del Saprissa. Paso a desnivel en el antiguo Gallito. Estas son algunas de las obras cruciales que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está ejecutando en este momento en diferentes sectores del gran área metropolitana. Algunas de ellas con avance importante y otras apenas comenzando, pero ya es notable el cambio que la red vial va teniendo en tramos medulares y de difícil tránsito. Sí, yo creo que es muy positivo. Bueno, sabemos Circunvalación Norte que se está concluyendo y es posible que se desarrolle el último tramo que conecta con Calle Blancos. Están los pasos a desnivel en lo que conocíamos como la Gallito, el de las garantías sociales, los de los Atillos. Hay muchas cosas moviéndose, las OBIs en San José San Ramón, que ahí digamos habría que ver cuál va a ser el modelo de negocio para el proyecto San Ramón.
Y lo que les mencionaba anteriormente, vienen proyectos importantes como la Ruta 32 bajo iniciativa privada, la Ruta 2 bajo el mismo esquema, y la solución a la carretera a San Carlos, incluso lo que es también la ampliación de Limonal Barranca. Es decir, hay una buena cantidad de proyectos que probablemente se materialicen en esta administración y otros que se heredarán a las siguientes, mucho bajo, digamos, el liderazgo e impulso de don Rodolfo. Además de las obras en curso, hay otros proyectos que están en estudio o planes de ejecución, como la ampliación de la radial de Santa Ana, la Ruta 2 entre San José y Cartago, los pasos a desnivel en Los Hatillos, las obras impostergables en la ruta hacia San Ramón o las obras entre Cañas y Barranca. También la obra público-privada como la ampliación de la Ruta 27. Estas obras son parte de la reactivación del MOP, esto bajo la conducción de Rodolfo Méndez Mata, jerarca que este miércoles fue designado por el presidente de la República para encabezar el grupo de ministros que revisarán la gobernanza en Casa Presidencial. ¿Podrá el MOP continuar con la reactivación, ahora con el recargo que tiene el ministro Méndez Mata? Creo que, digamos, sí se corre un riesgo de que don Rodolfo, quien estaba, digamos, resolviendo los temas, empujándolos a diario, pues pueda perder algún poco del tiempo que dedicaba diariamente a esto. Pero de nuevo, me parece que puede ser positivo en el tanto él tiene ahora un espectro mucho más amplio de acción que le podría permitir articular incluso mejor las iniciativas que le ha venido impulsando desde el ministerio. De acuerdo con lo programado, se estima que al finalizar esta administración se hayan invertido cerca de 3.000 millones de dólares. 8 de la noche con 1 minuto, está aquí estas informaciones nacionales e internacionales, pero después de la pausa nuestro director Ernesto Rivera estará conversando con un microbiólogo del INCIENSA. Van a estar hablando acerca de todas estas pruebas de detección o descarte de un posible caso de coronavirus en Costa Rica. Recuerde que estamos en vivo mediante redes sociales y también por Costa Rica Radio. Usted puede monitorearnos en su radio y también puede hacer consultas mediante el Facebook. Ya casi volvemos. No se pierda el sorteo de la Lotería Nacional. En vivo, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. China, principalmente en la región autónoma de Mongolia Interior en el norte, posee una gran superficie cultivada con avena. A diferencia de otras partes del mundo, aquí en China hay incontables formas de preparación de la avena. La gente suele moler el fruto o cereal de la avena para obtener una harina fina. En realidad, muchos clientes vienen a este lugar especialmente por estas comidas típicas. Voy a presentarles otra receta de avena. Acompáñenme. Historias de mujeres que aún hoy luchan para vencer grandes adversidades. Las personas venían a pedir a las mujeres y solamente la negociación era entre los papás. Se intercambia incluso a las mujeres por animales o por dinero o productos. Entonces yo dije, no, nadie me va a comprar y ni quiero ir con alguien que no conozco. La mujer revelada. Este domingo 8 de marzo, 12 mediodía, solo en 13. Costa Rica Televisión. Conozca a Francina Hungría.